Bienvenidos a Cabronas Malhabladas, Un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme. platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado. Bienvenidos todos a este mini episodio. Es la primera vez que lo hacemos, entonces estamos emocionadas. Sí, una Isabel más en nuestra lista de Más Isabeles. de la lista. O sea, ¿hoy de quién vamos a hablar? ¿De la Isabel Abuela o qué? Isabel Abuela. Cuando decimos Isabel Abuela nos referimos a la mamá de Isabel de Castilla. Ella, le vamos a decir Isabel Abuela. Es más sencillo. Sí, darle para que seguimiento. sepan. Ajá. Ella es hija de Juan, el duque de Beja, que es hijo del rey de Portugal. Nació entre 1428. La verdad no tenemos datos porque recordemos mujeres. La mamá también se llamaba Isabel, entonces me la voy a brincar porque ya me enredé entre tantas Isabeles. Luego, así como nosotros nos confundimos, los vamos a confundir a ustedes. Me decías también que la educación de ella pues fue la normal para una reina, o sea, sabía lo básico, mínimo, indispensable para ser una buena esposa, entre comillas. Sí, porque moneda de cambio que iban a tener que casar con alguien importante, entonces sabía lo básico, sabía de iglesia, sabía leer, probablemente hablaba latín porque era como que el básico de la nobleza, pero no sabemos nada de ella hasta que empiezan a negociar su contrato de boda. Como suele suceder con las mujeres de estas épocas. En 1445 empezaron a negociar su boda con Juan de Castilla. Porque en España son los vecinos y siempre ha habido conflictos muy grandes entre Portugal y España por quién se queda con el territorio. Como lo existió con Isabel la Católica, que ya vimos, y como sucedió con su hija Isabel de Aragón, ¿no? Siempre hubo guerra, como que nunca se apaciguó. Luego hablaremos si en algún punto ya no hubo. Juan II de Castilla le llevaba como 20 años, 23. Normal, casual. Casual, ¿no? Todas tus hijas tienen esas edades de diferencia para cuando las casas. Había muchos conflictos entre Castilla y Aragón, entonces le pidieron ayuda a sus compañeritos de Portugal para tratar de defenderse, pero resultó que los castellanos sí lo lograron solos y ya nada más lo único que lograron fue endeudarse con Portugal por todos los hombres que les mandaron. Había 45,000 florines de oro de por medio. No sabemos cuánto es ahorita, no nos pregunten. Pero si ahí eran 43,000, ahorita pues son muchos billones. Suena mucho dinero. Muchos billones. Suena demasiado dinero. Entonces, la única forma en la que lograron apaciguar el tema de cómo le voy a pagar a Portugal si no tengo dinero es casándose. Casaron a Isabel Abuela con Juan II. Esta ya era su segunda esposa y ya tenía un hijo más grande con la primera. O sea, ya tenía heredero con su primera esposa. Ya, pero segunda esposa porque los reyes no se pueden quedar solteros. No, y tienen que producir muchos herederos porque se morían muy fácil los niños. Para 1446 arreglan el tema de la bula papal para que los dejen casarse porque eran primos en tercer grado. Mucho incesto ahí. Sí, toda esta familia está bien enredada. Entonces, ya tienen listo, ya dejaron la cláusula del prenup bien escrita, entonces ella, en caso de que quedara viuda, y probablemente iba a pasar porque había mucha edad de diferencia, como a los 20 años de Isabel, le dicen, sí, si te llegas a quedar viuda vas a poder regresar a Portugal, vamos a tener listo, te vas a quedar con todo lo que era tu dote, para que no vayas a quedar pobre o desprotegida si es que decides no volver a casarte, va a tener varias ciudades a su cargo y también le dan la posibilidad de ella tomar decisiones sobre su propia casa. Nadie puede tomar decisiones sobre su casa más que ella. Y entonces, boda. En 1447, el 22 de julio. Para esto se tardaron 2 años en negociar la boda. Era un prenup muy complicado. Estos contratos no se ven fácil. Ya casados, tenemos que hablar del consejero del rey que se llamaba Álvaro de Luna. Esto tiene mucho debate, Gaby, porque posiblemente teníamos un rey homosexual en épocas donde no era legal. No, te mataban por serlo. Pero eres el rey, entonces no te pueden matar tan fácil. Entonces, si puedes tener un mundo de amantes, las favoritas, van a o favoritos, favoritas. Este era su favorito, pero además se supone que hacía bien su chamba. O sea, sí negociaba bien, fue el que ayudó a hacer la negociación de este matrimonio. No, pues por algo le gustaba, por algo le gustaba a Juan. Sí. Digo, no, chance no más por guapo, chance era muy inteligente y muy capaz. Sí, le funcionaba muy bien como consejero, pero
Isabel era también muy celosa. Yo digo que la hicieron celosa. Es muy probable. Porque imagínense, le lleva 23 años a empezar. Como su papá. Y luego, tú ponle que en esas épocas no pudo haber tenido mucho cariño de sus padres tampoco, entonces vivía con tutoras que pues, la educaban y tutores que no termina siendo o no recibe el amor que debe recibir para crear a un Daddy hijo issues. saludable. Sí, ándale, daddy issues. Entonces también tú ponle que como andaba muy enfocado en Álvaro de Luna, ella vivió sola, encerrada en su cuarto, sin hacer nada, porque aparte la mandaron a un país que no conocía. Y ahí medio acostumbrándose. Sí hablaba el idioma, pero bueno, nos teníamos que acostumbrar muy rápido a lidiar con esto. Pero las malas lenguas y muchos de los historiadores de esa época sí dicen que ella fue la que metió la cizaña para que eventualmente, spoiler alert, decapitaran a Álvaro de Luna. Porque Dejaron a Juan sin su favorito. Lo dejaron sin favorito, sin consejero. En teoría él también dijo ya no lo quiero y se aprovechó de que pues alguien más se iba a llevar la culpa, ¿no? Entonces se quedan sin consejero y Juan, que no es muy joven, todavía logró dar una hija, Isabel de Castilla, que ya hablamos de ella. La católica. Exacto. Y Alfonso, 2 años después. Entonces, aparte de sus hijos con la primera esposa, tuvo 2 criaturas con Isabel, así con todo y celos y media locura porque estaba sola. La tenían muy recluida, o sea, sí vivió sí creemos que estaba medio deprimida porque sí estaba muy aislada, no la dejaban lidiar con mucho y si ya traía un poquito de esto de recelo y si eran, pues sí, muy celosa, era muy propensa a que hubiera un poquito más de problemas en y su delirios corte. Y todo, y aquí era cuando la empezaban a considerar ya una loca, o una maldita, o ese tipo de sinónimos que utilizaban antes en su mayoría hombres y también mujeres para describir a aquellas que posiblemente sufrían algún tipo de depresión. Tuvo 2 hijos sin compañía de nadie, entonces supongo que tuvo depresión posparto también, que influyó mucho en que le dijeran estos sinónimos de loca y todo. Entonces, el siguiente capítulo que tendremos, de hecho, es de esta Juana, la loca entre comillas. Así está en la historia, no nos gusta decirle así, pero así quedó registrada en la historia. Y le echan un poquito de la culpa de estos problemas de salud mental a su abuela. Otra de las historias que nos dice que sí, tal vez, si esto sucedió, pues sí tenía unos cuantos problemas, porque muchos cuentan que una de sus damitas, Beatriz de Silva, pues como que se quedó viendo a Juan, entonces ella dijo oh no, ese es mi hombre. Not to my man. Exacto. Y encerró a la mujer en un baúl por 3 días. Sin comida, sin agua, sin poder ir al baño en un lugar que no fuera... pues su baúl. Tristemente. Digo, tampoco sé de qué tamaño era el baúl, ¿verdad? Pero la encerró. Pues era un baúl cerrado, del tamaño que estuviera era malo. Entonces la pobre Beatriz estuvo ahí y no sé si fue un delirio o de verdad Dios le habló, pero la Virgen le habló y la rescató del baúl y salió toda feliz y terminó canonizada años después. Yo creo que también fue el, o sea, pues el trauma. El shock. Terminó siendo muy famosa y de hecho terminó siendo muy amiga de Isabel de Castilla, ¿no? Sí, era como hasta especie de consejera. Pero dices después que muere ahora sí Juan II de Castilla, o sea, el esposo de Isabel. Y todo sale mal, otra vez, porque Juan sí dejó en su testamento que tenían que protegerla, porque el heredero iba a ser Enrique IV, el hijo del primer matrimonio, pero a él le decíamos el impotente, entonces, pues... No lo quería, era impotente. Ahorita vemos por qué. Sí, no era así como que tú dijeras, wow, el representante a rey con el mejor carácter ni nada. Se le olvidó que su papá dijo que tenía que proteger a su segunda esposa y pues sí le dio casa, pero no le dio dinero. Yo digo que no se le olvidó, nomás no sí. la quería. Sí, no es como que querías mucho a la segunda esposa. Y no, y aparte yo creo que el tema del, entre comillas, la loca... pues menos como que en su mente no le iba a pelar, ¿no? Sí, no, como porque voy a proteger a esta mujer que además vive en una ciudad allá bien lejos y tiene a 2 que podrían pelear por mi trono. Spoiler alert otra vez. Sí. Bueno. ¿Sucede Enrique IV? Sí, llega al trono, los encierra en Arévalo, como no le da dinero es todavía más complicado, el palacio en Arévalo es como una fortaleza militar, entonces además no hay luz. No tienen comida, no tienen cómo pagar a la gente que les ayuda. No tienen vitamina D, por lo que se deprimen todavía más. Exacto. Entonces, si ya estamos hablando de una mujer con depresión postparto, encerrada en un cuarto oscuro,
que ya no quiere salir y empezó a ayunar porque es religiosa. Entonces sí se nos empezó a perder poquito más. Sí. Al mismo tiempo sucede todo el tema de la sucesión en Castilla y eliminar a Enrique IV y luego la guerra para poner a Alfonso. Estas tierras de su mamá eran las tierras en las que estábamos protegiendo el derecho al trono de Alfonso, pero como nada sale bien, también se muere Alfonso. Y todo se derrumbó. La mamá todavía sufrió todavía más. Exacto, y sí, todo se derrumbó porque de ahí en adelante fue todo hacia abajo, aun cuando Isabel ya tenía todo el control del país, nunca la pudo sacar de su pueblito, no hubo forma humana de sacarla de su depresión. Pero ya era porque Isabel, la abuela, ya no se quería salir, ¿no? Sí, ya no había más tragedias que sucederle, no había cómo hacerla entender, ya dicen que se quedaba sentada, veía el vacío por días enteros y empezó a delirar y a pelear con su Juan mental. Yo creo que ya tenía temas de esquizofrenia y quién sabe qué ya otras la habíamos cosas perdido después. muy feo, la verdad le pasaron demasiadas cosas en muy poco tiempo y la salud mental no era algo que sabían que tenían que proteger, entonces ni cómo ayudarla y deliró y gritó y ya tenía muchos fantasmas y lo único que sabemos porque Isabel sí registró el tema y sabemos que Isabel sufrió mucho, Isabel hija, mucho la pérdida de esta Isabel abuela, reina de Castilla, el 15 de agosto de 1496. Terminó enterrada al lado de su esposo Juan II y de su hijo Alfonso. Un ejemplo más de una mujer que termina muy muy mal cuando no hay cómo ayudarla. Era una situación muy complicada en la que ella creció. Y queríamos poner, bueno, fuera de la tristeza, porque acabó muy triste este capítulo, fuera de la tristeza, queríamos mostrarles este capítulo antes de ver a Juana por el tema de la disquerencia, de la loquez que Sí. tenían, y cómo hasta Isabel lo clasificaba como que, chin, mi hija es así por mi mamá, o sea, como... Era tampoco el conocimiento que wow con estos temas de por qué les decían de esas maneras. Y probablemente era un castigo divino y algo hicieron algo por hice mujeres. que Dios me castigó, lo que quieras. Y tan sencillo que hubiera sido un abrazo, ¿no? La solución era Sí. nada más decirle, ven, vamos a estar bien. Te doy un abrazo. Sí. Pero bueno, aquí termina este corto capítulo. Nos vemos En la próxima. Adiós. Si quieren escuchar sobre alguien en especial, nos pueden contactar en nuestras redes sociales. En Instagram como cabronasmalhabladas_podcast o por correo cabronasmalhabladas@gmail.com.